Presidente, en primer lugar, dar la bienvenida a don Luis Serrano en representación de la Federación Empresarial de la Industria Química Española. Posiblemente nos repitamos en algunas de las cosas que él mismo ha dicho, pero agradecerle también, además de su comparecencia, las explicaciones, datos y perspectivas de futuro de un sector fundamental de nuestra industria. Y también felicitarle por los excelentes resultados que nos ha mostrado. Es decir, no es fácil que en un momento de crisis económica como el actual, donde prácticamente la producción industrial ha bajado en un 9 o un 10%, nosotros hayamos recuperado desde el 2008 incluso, estemos creciendo. Por lo tanto, quiere decir que es una industria competitiva, importante y una base fundamental de nuestra economía. Yo creo mucho en el sector industrial. Los que me han escuchado ya en algunas de las comparecencias creo que tendríamos que disponer de un plan industrial, de política industrial, una perspectiva, si no 2030, como mínimo 2020, sobre sectores estratégicos fundamentales. Tenemos que crecer, nuestro país tiene que crecer en la industria, en el componente del PIB de la industria, no sé si el 20%, sería fabuloso que pudiéramos crecer en esa perspectiva en el 2020, pero desde luego la base de la industria yo creo que es la base del mantenimiento del puesto de trabajo, de la competitividad y de tener en nuestra economía un sector muy importante, juntamente evidentemente con el sector servicios, pero también complementario con el sector servicios, porque la industria también genera a continuación todo eso. Claro, unas empresas que facturen 55.000 millones de euros, el 11% del PIB español, que superan incluso la industria aeronáutica, o sea, los aeropuertos, la aviación, que está en el 5%, pues quiere decir, lo que eso quiere decir, 500.000 empleos, pero fíjese, yo le voy a felicitar además por otra cosa, porque ustedes han firmado recientemente el Convenio General de la Industria Química, en la cual están haciendo una cosa muy importante, que es salvaguardar el valor del convenio como herramienta útil y eficaz para regular las relaciones laborales. Y lo han fijado no con el IPC, sino también que lo han fijado con la evolución, podríamos decir, del tema del PIB. Es decir, si el IPC es superior a un 1%, los salarios crecen el 0,4%, si es inferior, han hecho una política de rentas para hacer competitiva también la industria, además de otra serie de medidas. Yo creo que esto es muy importante, que están ustedes trabajando bien y que este convenio 2013-2014, que evitará conflictividad, también nos ayudará en ese sentido. Tiene otro componente, usted lo ha dicho, una industria exportadora, que es lo que necesitamos. Exportar y fundamental también en la balanza de pagos, en la balanza, diríamos, de nuestras compras y nuestras exportaciones. Y yo creo que la importancia de esos datos, el 51% prácticamente de sus ventas son en el extranjero, quiere decir la garantía de eso. Otro tema, la inversión en I+D, fundamental también para que la industria crezca con valor añadido, crezca, como usted ha dicho en su comparecencia, pues con puestos de trabajo realmente de personas que hemos formado a lo largo de los años y que no se tienen que ir fuera de nuestro país y, por tanto, muy importante que además aglutine el 24% en ese tema y el 20%, usted lo ha dicho, en el tema del medio ambiente. En Cataluña es fundamental, soy diputado por Barcelona, donde el 45% de la industria química está ubicada, tanto en los polígonos de Tarragona como en Barcelona, incluso en la comarca del Valle Oriental, importantes empresas que conozco personalmente y que están preocupadas sobre todo en el sector farmacéutico. Ahora, hace muy poco tiempo, Laboratorios Esteve, hace una semana, Esteve ha presentado, diríamos, un ERE. Por lo tanto, porque es la que dentro del mundo, diríamos, de la industria química está pasando más dificultades. Además, remarcar, somos el quinto país, diríamos, productor en Europa, después de las 4 grandes, de Alemania, de Francia, Italia y el Reino Unido. Prácticamente, pues yo creo que sus potenciales son importantes. Usted lo ha dicho también, unos temas que le preocupan y que a mí también me preocupan y que en el enumerado he visto de su comparecencia nos habla, de la energía. Yo dije que nuestra industria tenía un gran problema, además del tema que es que prácticamente en los costes energéticos estamos casi un 15% por encima. Y además ha habido un tema que ha agravado en los países de nuestro entorno, que ha agravado este tema que es la Ley de Medidas Fiscales de Sostenibilidad Energética, que en este caso, tanto en el tema de la cogeneración, ustedes cuantificaban en un documento que he visto en unos 200 millones de coste añadido a la industria química esto.
Por tanto, fundamental, corredor mediterráneo, lo piden todo el sector, diríamos, de Tarragona, pero también, diríamos, fundamental, porque quiere decir intermodalidad, quiere decir transporte por ferrocarril. Usted sabe que ha habido una experiencia en el tema del transporte de mercancías en Cataluña durante un tiempo, pero solo sometido a la comunidad de las 44 toneladas de carga. Bueno, este sería un tema también que se debería contemplar en la normativa para equipararnos a otros países europeos, evidentemente los que tienen lo que se llama el quinto eje, los que reúnen las condiciones técnicas para ello. El corredor mediterráneo tenemos que impulsar, está dentro de las redes transeuropeas, dentro de la red básica. No sé si llegaremos al 2020 por el problema de inversión que evidentemente esto ocasiona, pero ya hemos invertido en el corredor prácticamente 9.000 millones de euros y, por tanto, ahí deberíamos apretar porque esto nos dará valor añadido en el futuro. Y dentro de esta necesitamos un mix energético, vamos a ver lo que el Gobierno nos va a presentar, que lleve adelante un enfoque de política industrial, pero usted también nos lo ha dicho. Aquí hay una serie de cuestiones, y yo lo he visto en sus documentos, donde los determinados oligopolios que existen en los sectores estratégicos de la energía, pues habrá que ver cuáles son, por qué no somos tan competitivos como otros países y habrá que adecuarnos a la normativa y ver si en el tema de las nucleares y en otros temas que se pagan amortizaciones de cosas que en estos momentos ya no sería, eso, por un lado, nos puede facilitar el tema. Y en el tema de la innovación, yo le diría, es una pregunta que le quiero formular. En esta línea que usted nos dice, mantenimiento, ¿es posible recuperar, o en los próximos años usted cree que es posible que en el sector de la industria química se cree ocupación? Este es el gran problema de nuestro país, esos 6 millones y que en los últimos años también ha perdido empleo, diríamos, la industria química, a pesar de crecer y de tener un nivel de productividad importante. Yo le dejaría aquí esto, decirle, pues además esto, que, en fin, ojalá todos los sectores de la economía española funcionaran como el tema del sector químico, felicitarles y además estimularles para seguir trabajando en esa buena línea que coloca nuestro país de los países punteros de la Unión Europea. Muchas gracias.